Gracias Sol, un agradecimiento a Flaxo por mantener este espacio y hacerlo crecer. Cuando pensaba en esta nueva edición y en vista de lo que hemos charlado en otras oportunidades, el desafío era tratar de cambiar la óptica, ¿no? ¿Qué significa o qué quería ver con esto? Casi todas las exposiciones y las ponencias giraban en lógicas donde los temas discutidos tienen que ver con los estados, con los organismos de los estados, con las empresas o de estos unos contra otros, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva quise, y lo que también tratamos de hacer en los distintos proyectos de investigación es que además de las reflexiones teóricas y obviamente muy profundas y necesarias, tengo una aplicación práctica concreta, directa, de que hoy, mañana a la mañana, ¿qué hacemos, ¿no? Con todo esto que venimos discutiendo, charlando y tratando de aprender entre todos, ¿no? La problemática de los derechos intelectuales exigen también que nosotros seamos creativos, ¿no? Y desde esa perspectiva, este trabajo que presentamos ahora, que tiene que ver con una relación o con una dinámica distinta, que qué sucede dentro de las empresas o dentro de los grupos económicos o desde las empresas puertas adentro, qué sucede con aquellas personas que son contratadas como trabajadores y los derechos de autor que se generan en ese ambiente. Entonces, desde ahí, algo que seguramente todos sabemos o intuimos, hemos notado que hay una apropiación indebida casi sistemática de los derechos de autor que corresponden a aquellas personas que son contratadas o que se desarrollan en una relación de dependencia. Es decir, ya no es una cuestión que tenga que ver directamente con la relación entre estados y oficinas de derechos de autor o registradores y demás, sino que tiene que ver con una relación más cotidiana, una relación que sucede todos los días en forma silenciosa, subterránea. ¿Qué sucede cuando las empresas contratan o tienen bajo su dependencia a personas que crean tanto obras artísticas, musicales, software y cualquier obra protegida? Entonces, ese es el planteo de la cuestión. Para no adelantarnos, vamos a tratar de explicar desde dónde, desde nuestra concepción, viene el problema. Básicamente, el problema de esta apropiación indebida es nuestra visión. Casi todos somos abogados y casi todos los que hemos estudiado por aquí tenemos una formación latina francesa, una formación cosificadora del derecho. Entonces, esta idea materialista del derecho y básicamente del derecho civil y de ahí al derecho laboral ha hecho que la apropiación indebida sea casi una constante. Es muy difícil encontrar actividades donde las empresas sean respetuosas de los derechos de autor de aquellos que han contratado para desarrollarlos. Desde esta perspectiva, lo importante a tener en cuenta es poder determinar cuál es el trabajo real o cuál es el acto de creación como una definición conceptual. Casi ninguna ley puede establecer un concepto de aquel acto de creación. ¿Qué hacen casi todas las leyes internacionales de derechos de autor? Hacen un listado, ¿no? Como la nuestra. Entonces, en esa perspectiva, establecer un listado de cantidades de obras o de tipos de obras, lo cual diversifica la problemática, porque no es lo mismo contratar ingenieros para que generen un software que contratar músicos para que hagan la música de una película. De alguna manera, los estudios musicales, los estudios de grabación, la industria del entretenimiento empieza a separar a aquellos que son meros trabajadores, aunque forman parte del proceso creativo, de aquella estrella reconocida. Y parece que se da una relación que uno primero tiene que ser estrella o artista reconocido para que le reconozcan los derechos de autor y no viceversa, ¿no? Que realice en sí el acto de creación. En el origen de nuestras legislaciones aparecen las primeras leyes francesas. Y ya desde esta época estaba claro que el paso fue desde privilegios, eran los privilegios de los imprenteros que existían en la Edad Media, a los derechos de autor bajo las primeras leyes francesas. Los franceses tenían claro que era una legislación que tenía que ver con la genialidad, con el genio, era la propiedad menos susceptible de ser discutida. No tengan en cuenta la ubicación histórica de esos tiempos convulsionados. Se discutía casi todos los tipos de propiedad y esta era la menos susceptible de ser discutida.
Hoy parece que la idea de propiedad, la idea de ser dueño de los medios de producción, de la empresa, del grupo económico, de aquel que organiza, dependiendo la teoría de la empresa que tomen, la finalidad de llevar adelante esto, justificaría la atribución de derechos de autor a esa empresa o grupo económico. Totalmente dejando en el anonimato a el creador o los creadores, que esa es otra variable que después vamos a analizar más adelante. Nuestra Constitución Nacional habla claramente que el autor es creador, ¿no? Y que ese creador, por serlo, es el propietario de su acto. Esto es totalmente indiscutido, pero como casi todas las grandes frases de nuestra Constitución, después tienen una dificultad en su aplicación concreta. Si quien crea es el propietario, ¿por qué el resultado final suele ser registrado o totalmente atribuido a una empresa o grupo económico? ¿No? Esa podría ser ya una de las primeras preguntas. Nuestro sistema de derechos intelectuales divide al menos 2 o 3 campos, ¿no? Tenemos los derechos de autor, marcas y patentes y algunas otras ramas de menor importancia. Nos vamos a concentrar en los derechos de autor porque básicamente es donde se realizó el estudio. Esto es un desprendimiento de una de las variables de mi tesis doctoral. No significa que no pueda proyectarse parte de los razonamientos también a el derecho industrial o al desarrollo de marcas y patentes o al desarrollo, por ejemplo, de nuevos medicamentos o drogas o nuevos productos con contenidos protegidos por los derechos intelectuales. Pero es más dificultoso. Nos vamos a concentrar directamente en los derechos de autor. Desde esa perspectiva, la ley de propiedad intelectual claramente señala la existencia de derechos patrimoniales y derechos o aspectos morales. Y esta división es tal vez la clave para la solución de los supuestos. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales son aquellos que en realidad esta persona que es contratada como trabajador es la que puede ceder, transmitir, enajenar y disponer libremente, ¿no? Es el producido económico de su obra, pero no su obra en sí. Porque su obra en sí, sea una obra musical, artística, pictórica, un software, su obra en sí está compuesta además básicamente de derechos morales. Y esos derechos morales le corresponden a él desde esa apreciación directa con su personalidad. ¿Qué significa? Que forman parte del autor y que no pueden ser disponibles ni deben ser disponibles bajo la excusa de ciertas renuncias que se hacen en el orden del derecho laboral. Es decir, el trabajador es contratado para realizar una canción. En ese punto, ese contrato es perfectamente válido dentro del derecho laboral, lo que no puede implicar que, paso siguiente, incluya la cesión total y absoluta de todos los derechos que se generen en función de esa obra. ¿Qué significa todos los derechos? Los de índole patrimonial más los de índole moral. Ahí es donde empieza a mostrar una grieta del sistema. La industria busca apropiarse de los derechos económicos generados por esas obras, pero avanza y en forma indebida también se apropia de los derechos morales. Es cierto que de acuerdo a la ley estos derechos patrimoniales le dan amplias facultades a su autor, ¿no? La pregunta es si esas facultades las ejerce porque quiere o las ejerce porque realmente está en una situación frente a la empresa que lo contrata que no le queda otra, ¿no? Entonces, este tipo de renuncias o este tipo de cláusulas o pactos que aparecen en casi todos los contratos, donde en forma de cesión onerosa, en forma de un pago anual o de cualquiera de los mecanismos elegidos para el cobro de esa cesión, implican casi el olvido de aquellos que realmente han realizado la obra. ¿Quién sabe o quién puede ubicar al autor de cualquiera de los programas de computación que usamos? Porque los programas de computación normalmente son registrados a nombre de las empresas de software multinacionales. Pero evidentemente esa creación fue realizada por una o varias personas que trabajaron en conjunto para la realización de ese código y el programa fuente correspondiente. Pero nadie los conoce. No solo se apropiaron de los derechos económicos de ese software, que podría ser, con la salvedad que acabo de decir, de que esas renuncias y demás a cambio de algún pago mensual o salario como trabajador, incluye también el anonimato o el olvido de sus derechos morales.
La duración y las particularidades también son un tema que podríamos llegar a analizar, porque se establecen diferencias en cada uno de los casos, pero vamos a concentrarnos básicamente en este supuesto, ¿no? Si estamos de acuerdo que los derechos morales tienen estas características, es decir, son inembargables, corresponden al autor de por vida, pueden transmitirse a sus herederos, pero sus herederos tendrán alguna limitación, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del derecho de retracto. ¿Podrían los herederos retractarse de una obra con relación a lo que el autor ya decidió publicar? Y es muy difícil pensar algo así. Imagínense a María Kodama diciendo: yo quiero retractarme de alguna de las publicaciones de Borges y que la saquen de circulación porque soy la heredera. Es decir, empezamos a observar lo que les decía al principio, esta lucha o este choque entre el derecho tradicional romano, francés, con los desafíos que nos impone el siglo XXI y una visión moderna y dinámica de los derechos de autor. El derecho sucesorio no se ha modificado en 2000 años, en cambio el derecho de autor implica un desafío constante y una continua evolución. Y acá al menos nos planteamos este tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando el artista es contratado como un trabajador? ¿Qué derechos les corresponden y cuáles puede ceder en función de esa relación laboral? ¿Y en qué caso se observa una apropiación indebida por parte de los grupos económicos? Todas las cuestiones conducen al mismo hilo de análisis. El trabajador o el artista, en una visión tradicional, era contratado a través de un contrato de obra del derecho civil, sea del Código de Vélez o del Nuevo Código, para realizar esa obra. Y ahí desprendíamos una serie de consecuencias de que el artista, imaginemos un escultor o un pintor, realizaba esa obra en cargo. ¿Qué sucede hoy? Si esa misma situación queda comprendida dentro de una relación laboral, la situación de cada uno de los derechos que surjan de esa creación o del término o del tiempo en el cual esa obra se está realizando, piensen por ejemplo accidentes o cuestiones que tienen que ver con los gastos o la situación de dependencia de esa persona para la realización y hasta el incumplimiento de la realización de la obra, claramente puede observarse cómo las dos visiones todavía pujan. ¿Puede un artista ser contratado en función de un contrato de obra? Por supuesto. ¿Puede un artista también ser contratado bajo una relación laboral? Por supuesto, eso no es ilegal. Lo ilegal es que en cada una de esas contrataciones, una de las partes, en este caso el grupo económico o la empresa, se apropia indebidamente en función de los elementos que cree que le corresponden. Así, el autor de una obra le corresponden originariamente la totalidad de esos derechos. Esto es uno de los pilares que tenemos que tener claro. A veces en nuestro devenir cotidiano nos olvidamos de esto. Como trabajó acá, como trabaja para nosotros, como siempre está para nosotros, vamos a ver si le reconocemos algo, dicen abogados de empresa. No es que si usted me va a reconocer. Los derechos originarios sobre esas obras corresponden al autor que ocasionalmente está trabajando en esta empresa. Es al revés el punto de partida. Y vamos a ver si el autor decide reconocerles o cederles algunos de los aspectos patrimoniales que se deriven de esa obra. Esta es la lógica. Y claramente dejar siempre a salvo que los derechos morales no se los va a ceder y que tampoco pueden ser apropiados. Esto es ver las dos caras de una moneda, ¿no? A veces sucede que el mismo autor es compelido, pedido o exigido a que ceda estos derechos y a veces de alguna manera el autor decide cederlos en desconocimiento de que esos derechos no le corresponden. La ignorancia puede basarse en ese punto también. El acto de creación jurídicamente reconocido es el que da fundamento a los derechos intelectuales. No hay creador, no hay autor que no haya desarrollado una obra. Si alguien le pregunta a alguien, ¿vos a qué te dedicás? Soy escritor. ¿Qué libro escribiste? Ninguno. Entonces no sos escritor.
Esto tiene que ver con una forma de ser. Los derechos de autor tienen una íntima relación con la personalidad de aquel que los desarrolla. Nadie puede decir que es algo si no ha hecho una obra. Nadie puede decir que soy pintor si no ha pintado una obra. Y en función de la primera creación o de esa creación intelectual, independientemente de su mérito, independientemente de su valor, ¿qué es lo que va a venir en una etapa posterior? Primero el autor es creador, primero desarrolla esta relación y después viene el carácter patrimonial que el derecho le va a atribuir a algunos aspectos de esa obra. Y a partir de ahí podemos empezar a discutir qué alcance tiene la legislación laboral en función de permitir una cesión o una atribución de algunos derechos en función de esa relación. Obviamente va a depender de cada caso o al menos de cada rama. Es sustancialmente distinto la relación que se genera, por ejemplo, en casos de artistas dedicados a la escenografía o la industria del entretenimiento, con aquellos que desarrollan tareas de programación o con aquellos que desarrollan tareas creativas en entornos virtuales, en redes sociales y sobre todo también en los casos de la industria musical, donde la complementariedad o la idea de que ya una obra musical en realidad es una obra realizada por múltiples actores y definir quién de ellos es esencial o no para la realización de la obra, que fueron normalmente contratados todos por algún productor, discográfica o rama de la industria que nuclea este conjunto de artistas que dan vida, por ejemplo, a una película de cine. Es muy difícil pensar que solo el director, que solo el actor principal, que solo el autor del guión son los creadores de una película. Pensemos en que ya son obras complejas, ¿no? Y que esa complejidad demandó para su realización la tarea indispensable de un sinnúmero de personas. ¿Dónde aplica la jurisprudencia al corte? Que hay personas que desarrollan tareas fungibles. Volvemos casi al derecho romano, ¿no? De alguna manera hay personas que su aporte puede correrse y sustituirse por otra persona y eso no variaría la obra, y hay personas que son indispensables para que esa obra sea tal y sin ella no sería la obra que es. Desde esa perspectiva, el contrato de trabajo no implica la atribución de derechos morales a una empresa, ya que por más que surjan en el entorno creado, direccionado, financiado por la empresa, la titularidad de los medios de producción, ser el dueño de la organización, haber contratado a todas estas personas o a una de ellas para la realización de una obra perfectamente determinada, orientada y buscada, no implica que deba automáticamente adjudicarse los derechos generados por esa relación. Como agravante a ya esta problemática que de por sí es de muy difícil dilucidación, se suma la idea de la transnacionalidad. En un mundo globalizado, activo y demás, los aportes de esas personas que realizan alguna de las obras protegidas por la ley de derechos de autor, en realidad también pueden estar ubicados en otros países, y la realización o la estrategia tomada por la empresa o el grupo económico muchas veces utiliza esta internacionalidad para precisamente apropiarse indebidamente del reconocimiento que le corresponde a cada autor. Es muy fácil que parte de la letra se haga en un país, parte de la música en otra. Es muy fácil que una parte del código de un videojuego se haga en un país y otra parte se ensamble y otra parte se registre y el producto pertenezca a las empresas líderes, sobre todo de la industria del entretenimiento. Si vamos un poco más a lo que subyace, ¿por qué el tema gira y tenemos cosas en común? Porque creo que en el fondo estamos en una época donde empieza a haber un auge en el reconocimiento a los derechos intelectuales. Es decir, todos consideran un valor agregado, hagan lo que hagan si esto tiene derechos intelectuales. Juan lo dijo hoy diciendo, hay empresas que quieren tener patentes para subir su cotización y tal vez no le interesaba eso. Hay empresas que quieren tener obras de artes exhibidas porque eso mejora. Entonces estamos en una etapa donde la apropiación rápida de aquellos contenidos, la reproducción rápida de un Rembrandt es lo que buscan, la forma de multiplicar. Yo
discutí conmigo mismo si le iba a poner apropiación indebida o apropiación impaga. Consideré indebida porque es más amplio. Ezequiel lo dijo en un momento y es común, yo trato con muchos artistas y demás, y ellos no tienen en general una idea económica de sus obras, ni le importa, y esto que dice, yo no quiero esto, ni quiero derecho de autor, estoy en contra de todo esto, que sea para todo el mundo, que lo mire, que... Pero también como es un derecho, es lo que piensan en un momento de sus vidas. Y después cuando lo ven en un desfile de moda, cuando lo ven en otro lugar, años después cambian, ¿no? O se vuelven viejos y ya no son tan, y ya, entonces hicieron un derecho y está bien. Y está bien que cuando sean jóvenes hayan pensado una cosa y cuando sean grandes, porque que sea un derecho no significa que sea de uso obligatorio. Si él durante años lo quiso dejar y permitió eso y después quiere que se le reconozca, el que cometió la violación es el otro, que lo usó sin su autorización, porque para el otro es un deber, para él es un derecho. Y en ese punto, ¿no? Cuando uno iba a París hace muchos años, como aficionado al arte y no poder comprar un original, muchos artistas franceses hacían réplicas, ¿no? Y uno podía comprar una réplica. Años después ya los museos venden láminas de sus cuadros, ¿no? Y ahora llegamos a esto, ¿no? Que se puede generar con inteligencia artificial un nuevo Rembrandt, un nuevo Picasso, un nuevo Dalí, ¿no? Entonces está claro que los desafíos son transversales. ¿A dónde vamos? Y bueno, a donde nos lleve la sociedad, porque es así lo que sucede. El avance tecnológico, el cambio social, la masificación, la circulación, la velocidad en que los cambios pasan son muy superiores a nuestra capacidad de análisis. Seguimos discutiendo, lo resolvió Ulpiano hace 2000 años, el que le había robado un papiro y había escrito una poesía y se lo llevaron para que discutiera la discusión entre Proculellano y Sabiniano. Quién era el dueño de la obra y demás. Entonces, y hoy volvemos otra vez con el dueño de la pared a decir que él con su derecho romano sobre la pared, y muchos jueces toman eso es lo peor, ¿no? Es decir, que esto debería estar superado y que tendríamos que estar discutiendo inteligencia artificial y poder avanzar desde esa perspectiva. Lo laboral para mí es el gran olvidado. Todo el sistema laboral se construyó pensando preponderantemente en el trabajo físico, en que las personas son fungibles y aportan su fuerza como si fueran burros de carga. Fue pensado, así fue estructurado, por eso horario, cumplimiento, tareas y demás. ¿Qué sucede? Y bueno, el siglo XXI es hoy y ahora se valora mucho más la tarea intelectual. Y esa tarea intelectual, así sea por partes segmentadas, hechas por grupos individuales o que provenga de una chispa de inspiración. Las ideas normalmente cuando uno las analiza son muy básicas, pero a alguien se le ocurrió, ¿no? Es decir, se le ocurrió Netflix y claro, después de superar los videoclubs. ¿Y qué tenía Netflix de original? ¿Y qué tiene? Y bueno, sí, pero es una de las empresas de contenido de mayor crecimiento en el mundo y bueno... entonces, eso puede suceder en entornos donde las grandes empresas ya lo buscan direccionadamente, en forma directa quieren eso. Y la apropiación ya no es solo apropiación económica. Eso ya lo vienen haciendo con el software hace 40 años, con las farmacéuticas hace más, en Monsanto te hace firmar cláusulas terribles para vos trabajar, seas ingeniero o desarrollador. Entonces, esos convenios, desde lo económico, es apropiación indebida, hasta hace 40, 50 años. Ahora han dado un salto más, ahora hace bien a su imagen, decir, tenemos estos derechos, creamos estos, desarrollamos esto, ahora van por más, ¿no? Es decir, subterráneamente, nadie lo dice, no aparece, no se ve, pero ¿cómo puede ser, si le vamos a negar a la inteligencia artificial derechos morales, cómo se la vamos a permitir una empresa? Mi primer beca en la Universidad de Columbia me la financió Microsoft. Y una de las cosas cuando terminó mi cosa era, yo puedo creer hasta ahí que el señor Bill Gates haya desarrollado el primer Windows, pero el 8, el 9, el 10, el 11, seguro, estoy seguro que él no lo hizo, que no puso un código ahí, pero están registrados a su nombre, ¿no? Están registrados a nombre de Microsoft Company. Y eso lo hicieron 200, 300 programadores en la India, en Estados Unidos, en Europa, y después se fusionó el código para llegar a estos avances. Entonces, ¿cómo hay una apropiación? No solo económica, que ya la tenían asegurada, sino también moral. Nadie sabe quién hizo ese videojuego, nadie sabe quién está atrás de esa programación. Y eso se podría resolver fácilmente. Es decir, no es un problema legal, es un problema de la conducta desplegada cotidianamente. Hace un tiempo viene una multinacional que quería ser el primer o un edificio con derechos intelectuales, con derechos de autor, un edificio muy loco, que quería ser franquicia de ese edificio. Y la única condición que puse para hacerle la franquicia es que sí o sí se le reconozcan los derechos de autor. Y
prontamente va a andar por ahí, ya se salió y se ha dado publicidad, se llama Milo Towers. Es función del artista Milo Lockett. Primero es el autor. Torres hace cualquiera, edificios hace cualquiera y los hace todo el mundo, pero ese edificio, en cada uno de los espacios intervenidos por el autor, va a ser único y va a ser una obra, como lo decía el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual Argentina. Argentina tiene la ley de propiedad intelectual vigente más vieja del mundo, pero contemplaba la obra arquitectónica. Pregúntenle a Calatrava, que como arquitecto es más aficionado a hacer juicios, sabe más derechos intelectuales Calatrava que de arquitectura, ¿no? Entonces, pero acá hay edificios con derechos intelectuales, ¿no? Entonces, está claro que algunas personas avanzan y el resto todavía tratamos de comprender lo que hacen, ¿no? Es propio de la creación artística. A tu primer pregunta de si son personalísimos los murales, claro que son personalísimos, por supuesto que son personalísimos. Tal vez la duda que te surge con Kodama en la forma en que te lo exprese es: esos derechos, paternidad, retracto, integridad y demás, como derechos morales, son totalmente personalísimos, inembargables, fuera del comercio, y desde esta perspectiva también son perpetuos, pero perpetuos de verdad, para siempre de verdad. ¿Qué significa esto? Te lo voy a dar con otro ejemplo. Vamos a Romeo y Julieta de Shakespeare. Está claro que Shakespeare se murió, está claro que sus herederos ya no tienen más derechos económicos y demás, pero la paternidad siempre va a ser de Shakespeare. La integridad siempre va a ser de Shakespeare. Es decir, ¿qué significa? Lo que se transfiere en los personalísimos es la posibilidad de defenderlos o de protegerlos. Y eso es lo que tiene Kodama, que es en el caso que ella plantea por el Aleph engordado. ¿Se entiende? Ella nunca escribió el Aleph, por lo tanto ella nunca puede decirse en carácter originario que esos derechos le corresponden. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede con el de paternidad? Siempre va a ser Borges. Y así, Calagian, el escritor del Aleph engordado, reconoce que eso es una obra derivada de Borges, un experimento borgiano. ¿Qué hace Kodama? Ella dice, o sostiene con sus abogados, que por el derecho sucesorio, por haber heredado los derechos que le correspondían a su cónyuge en ese momento, puede seguir o iniciar acciones en nombre de él. Y ahí está el error procesal, ¿no? Yo trabajo con la justicia federal y es muy fundamental esto, porque una cosa es creer que uno tiene derechos, para que si Borges hubiese estado vivo y hubiese iniciado la acción, no había ningún problema, ella hereda una acción en trámite. Lo que ella no puede hacer es, después de la muerte, decir, como murió, yo tengo un derecho originario a hacer valer una idea moral, que es lo que contesta Calagian. Es decir, ¿y si esto a Borges le hubiese gustado? ¿Por qué? Ella, ahí es personalísimo, esa decisión. Entonces, hay que distinguir en los morales que la defensa o la protección se puede transmitir, si es que de alguna manera la voluntad del autor se manifestó. La idea de la publicación es muy fuerte. Hay escritos o trabajos de autores que han fallecido. Entonces se encuentran en la mesa de luz, ¿no?, los famosos escritos publicados póstumos. Y ahí se discute si los hijos, herederos, esposas, quien sea, tienen el derecho a publicarlo. ¿Qué se ha dicho? La jurisprudencia básicamente en casos de silencio del autor, que se publiquen porque no había ninguna manifestación en contra. Pero se ha encontrado de autores que han dejado carta de decir esto, por ejemplo, de la Alemania nazi, escritos de algunos autores que avalaban ciertas ideas del nazismo, que eso no querían que se publique. Y ahí se ha avalado. En vida dejaron la manifestación, testamentario, ¿no?, que si bien lo habían escrito, no querían. Entonces el derecho a la primera publicación se transfiere en ese sentido. Distinguimos, son personalísimos, inembargables. ¿Qué nos lleva a mi punto de hoy de lo laboral? Que tal vez el empleado lo haya cedido en el momento cero de su relación cuando fue contratado. Lo firmó en negrita, resaltado. Cedo todo mi derecho, incluido lo moral, se lo cedo a la empresa, le entrego todo y todo lo que voy a producir. Claro, pero ahí tendremos que cruzarle esta visión. Pudo haber renunciado, pero si eran irrenunciables. Si está claro que yo diseñé este programa y yo lo puedo probar, que yo diseñé este programa y que la empresa tal no lo hizo. Pasaron 5 años, 8 años y demás. Tal vez, y ahí viene la gran diferencia, todo lo económico sea válida la sesión. Pero yo quiero que cada vez que aparezca Windows, diga abajo, que cada vez que se abra la ventana, diga abajo que lo diseñó fulano. Y eso es el reconocimiento de mi paternidad.
Y como usted me lo omitió maliciosamente, sabiendo todo esto que yo te estoy diciendo, ¿por qué? Porque la cláusula es abusiva, porque qué sé yo, miren este contenido, ahí quiero una retribución económica por mi daño moral. No es todo la misma bolsa, hay demanda por derechos de autor. Separamos y decimos, esta cláusula, la 28, pueden ser válidas. Pero la 40, donde usted me obligó a firmar esto y yo lo firmé, reconozco que firmé, yo no debía firmarlo, porque era bohemio, era joven, qué sé yo, y yo no sabía. Y esos derechos son personalísimos y van siempre conmigo. Siempre en forma perpetua, cada vez que se abra algo, sería una buena demanda, ¿no?, contra Microsoft, de aquellos programadores por ahí diciendo, cada vez que se abra un Microsoft, que digan algún bordecito con letras resaltadas que fui yo el programador que lo escribió. Está claro que es una nueva complejidad para el sistema argentino. Si lo hacemos focalizado en la ciudad de Buenos Aires, la competencia o la discusión de cualquiera de estas posturas, sean como abogados de una empresa que ha celebrado estos contratos o que tiene esto, o como abogados de un trabajador que a su vez es artista o creador, ¿no?, va a estar comprendido por la competencia de la justicia federal en el ámbito laboral de la ciudad. Lo que pasa es que si cruzamos, ¿no?, la General Paz, y es de donde yo vengo, de la ciudad de La Plata, en realidad ahí va a ser competencia de los tribunales laborales de la provincia de Buenos Aires. Y ¿saben qué? El código es totalmente distinto. Tienen un sistema de oralidad, un sistema de vista de causa bastante tradicional, y en esa situación básicamente no hay otra respuesta que no sea la del derecho laboral. Es un trabajador, es un trabajador y es un trabajador. ¿Qué ha pasado en el ámbito de la justicia federal de La Plata? Se planteó un caso, no hay jurisprudencia en el sentido de que no hay muchos casos que resuelvan esto en un sentido. Entonces lo que tenemos son casos aislados que nos van marcando. Y era un señor que trabajó para una empresa multinacional que tuvo durante 40 o 50 años la licitación de loterías y casinos, que era el sistema de elección de la provincia de Buenos Aires de la lotería, unas bolas de cristal y un sistema de aire que tiraba las pelotas y garantizaba por un algoritmo, un sistema informático, que nadie iba a saber qué pelota iba a caer en el sorteo de la lotería. Se venció hace 2 o 3 años esa licitación y un señor, además de esta empresa que ya la tenía aceitada hace muchísimos años, se presentó un señor con un sistema bastante parecido y ganó la licitación. Esta persona física resultó que había sido trabajador durante más de 25 años de la multinacional. Pero ahí la cuestión no se planteaba dentro del derecho laboral, sino que directamente lo denunciaban por un fraude a la ley de patentes y a el conocimiento que él había obtenido dentro de la empresa, violando su contrato de confidencialidad de que no iba a sacar la información y los conocimientos de ahí. Fue denunciado penalmente por fraude. El señor se demostró pericialmente que lo que había construido, su máquina, su sistema, visualmente era bastante parecido, pero los 3 peritos coincidieron que era un sistema totalmente distinto. Por lo tanto fue sobreseído. Que él haya obtenido ideas, conocimientos trabajando en la empresa no era obstáculo para que él en su casa y años después desarrollara un sistema que hacía básicamente lo mismo, porque el pliego de lotería y casino pedía que fueran bolas transparentes con un sistema de aire que giraran al azar, y él cumplió con eso, ¿no? Entonces ahí tenemos la problemática de la competencia. Depende de qué lado estemos, en qué lugar se haga, nuestro sistema procesal es bastante tirano en este sentido. No nos permite tener una respuesta uniforme para los mismos casos. Acá hacer las cosas hacia lo que viene y no hacia lo que fue. Desde esa perspectiva vamos a mirar este derecho. Ezequiel le decía, sigue estando la puja entre el dueño del muro y demás, y hay que resolverlo. Es decir, cuando uno tiene conflictos de derecho, lo peor que puede hacer es ignorarlos. ¿Por qué? Porque los conflictos en la realidad social se siguen dando. Lo que uno tiene que hacer es abordarlos, resolverlos. Podrá haber personas que estén acorde, podrán personas que no les guste la solución, pero lo cierto es que cuando uno tiene una situación jurídica que considera que no es acorde a una idea de justicia, X, la empresa, como sostenía en mi ponencia, se apropia sistemáticamente de las creaciones. Bueno, hay que resolverlo. Si alguien considera que para el siglo XXI el artista callejero es tan relevante como un artista que pinta en un atelier, en un lienzo, y hay que protegerlo. La solución al final
no termina siendo difícil desde un problema de conocimiento, termina siendo difícil desde un problema en el cual uno tiene que tomar la decisión, en este caso los órganos del Estado, que es tu pregunta. ¿Qué se debe modificar? Modificar cada una de las áreas del ordenamiento jurídico que tengan relevancia. Perdimos una oportunidad única con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que sigue otra vez anclado en el derecho romano, en la idea de obra. Miren el contrato de obra y habla de la obra material, menciona así tangencialmente. Entonces pensamos que el código se sancionó en el siglo XXI. Las mayores empresas, la mayor parte de la riqueza se genera con contenido intelectual, no con contenido físico y material, que ya existe, está regulado y casi todos los problemas resueltos, ¿no? Lo que nos falta resolver es esto.